Estamos grabando. Muy bien, creo que podemos comenzar entonces. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias sobre arqueoastronomía, que ha sido organizado en colaboración del Grupo de Observación Astronómica Orión, el Club de Andinismo de la Escuela Politécnica Nacional y On-Site expertos en capacitación para deportes de aventura. Les recordamos que este ciclo de charlas ha sido organizado con motivo del 180 aniversario de la inauguración del primer observatorio astronómico moderno en Valparaíso, Chile, instalación que fue realizada por el ingeniero relojero escocés Juan Moaut. Nuestro tema, el tema que nos trae el día de hoy, será la astronomía Rapa Nui, en la cual nos dedicaremos sobre todo a desentrañar los misterios que rodean a la navegación de la cultura Rapa Nui, sobre todo tomando en consideración las dificultades que implica la navegación astronómica en las condiciones vinculadas al mar, considerando que cuando la navegación se hace en lugares terrestres, siempre se hace desde un mismo punto, ya que los observatorios astronómicos están siempre ubicados en el mismo sitio, pero cuando uno se encuentra navegando en el mar, cosas como elementos como las corrientes, los vientos, pueden cambiar las condiciones y volver mucho más desafiantes las condiciones de la navegación. Hoy, al igual que en las otras conferencias, nos acompaña Patricio Bustamante, que es un insigne investigador en términos de la arqueoastronomía y el arte rupestre. Lleva una carrera desde 1983 en la que se ha dedicado además a la docencia y a la fotografía. Ha trabajado en entornos de la arqueología del entorno, fenómenos psicológicos como la pareidolia, y además es parte de un equipo de investigadores de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que además es astrónomo de la Universidad de Valparaíso en el Observatorio de las Campanas. Bienvenidos todos esta noche. Como siempre, les invitamos a, si están en confianza, a poder encender sus cámaras para poder vernos un poco más, poder interactuar con más cercanía, pero sobre todo a apagar sus micrófonos para que no haya interrupciones de ruidos no deseados a lo largo de la conferencia. Adicionalmente, recuerden que hacia el final de nuestra charla tendremos un espacio para cualquier duda o pregunta que ustedes quieran plantear, y si desean plantearlas durante la sesión, pueden hacerlo a través del chat. Nosotros las compilaremos para poder responderlos hacia el final. Sin más que decir y dándoles de nuevo una calurosa bienvenida, les dejo con Patricio. Patricio, el espacio es todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos los que se han conectado y que tienen la paciencia de seguir por cuarta vez estas conversaciones. Una sola cosa, no soy astrónomo de la Universidad de Valparaíso, en la Fundación Altura Patrimonio trabajamos con el director del IFA, Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, y también es parte de la Fundación el director del Observatorio de las Campanas. A eso se refería el texto. Hoy día vamos a ver un caso. Antes estuvimos hablando así como en general de distintos temas, pero ahora vamos a aterrizar a un caso donde la astronomía cumple una función de orientar en el espacio y en el tiempo, como es una cultura, la cultura Rapa Nui. Rapa Nui es Isla de Pascua, por si alguien no. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve? Sí, Patricio, se ve perfecto. Ya. Comienzo entonces. Bueno, yo he hablado de la fundación, hemos hablado del observatorio, y no he hablado de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, que es una sociedad creada hace más de 100 años, que tiene la revista más antigua de historia en Chile,
y yo he sido miembro del directorio durante varios años, y además soy el editor bueno, ya dejé de ser del directorio, renuncié este año por temas de exceso de trabajo, y ¿cómo se llama? Soy el editor de la página web y también del canal de YouTube, que estamos recién comenzando, está bastante en desarrollo, ¿eh? Así que vuelvo sobre el tema del 180 aniversario del primer observatorio. En este caso les muestro un motín de un barco inglés, el Bounty, que hay una película que se llama Motín a Bordo. Cuando ocurre ese motín, los amotinados se llevan el barco y se llevan una cosa muy importante que llevan los barcos, que era el cronómetro, ¿eh? En este caso era un cronómetro, el Kendall 2. Entonces, este cronómetro fue robado con el barco. Años después, un capitán encuentra a uno de los sobrevivientes y que tenía el cronómetro, lo entrega. Este capitán viene a Valparaíso, a Chile, y el gobernador español lo retiene durante varios meses y les quita el Kendall, y empieza a dar... a pasar de manos, digamos, y quedó bien dañado, muy dañado. ¿Por qué les hablo de esto? Porque llega a las manos de Juan Muat, el que construyó el primer observatorio astronómico en Chile, y él lo repara, ¿eh? Porque los cronómetros eran fundamentales para poder navegar con seguridad y ¿cómo se llama?, llegar a los lugares que tenían que llegar, con la mercadería, con todo lo que se implicaba. Entonces, y este Kendall, que llegó bien dañado, Juan Muat lo repara y actualmente sigue en el Museo de la Marina Real Británica, y sigue funcionando, ¿no? Y hay un texto que dice que esto fue reparado en Valparaíso por don Juan Muat, lo cual muestra la habilidad. O sea, yo encuentro una maravilla la habilidad que tenía esta gente para hacer por este tipo de instrumentos, repararlo, y que eran fundamentales. La astronomía se hacía observando los astros y cronometrando para poder saber las latitudes, las longitudes. Era un sistema bien complejo. Entonces la astronomía en ese caso servía para la navegación. Y vamos a hablar de Valparaíso a Rapa Nui, que está en la costa pacífica, o sea, en el centro del Océano Pacífico, y ¿cómo se llama? Vamos a hablar de la navegación. Por eso les puse el tema del cronómetro, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo partió todo este tema? Yo se dio la oportunidad de ir de viaje a la isla de Pascua con mi esposa y una amiga que tenía familiares allá. Un viaje de, ¿cómo se llama?, de turismo. Íbamos a conocer la isla, qué sé yo. Y mi señora me dijo: tú no vas a trabajar, porque sabes que yo soy fanático y siempre ando, y habiendo piedra ella tiembla, porque yo soy fanático de las piedras en general. Entonces me dijo: no, tú no vas a trabajar, no llevas ningún instrumento, no llevas nada. Yo me eché una brújula y eché un mapa turístico para ubicarnos en el lugar. En esa época no estaba tan de moda el GPS y todo lo que tenemos hoy día. Y bueno, llegamos allá. Yo nunca pensé que iba a hacer ningún trabajo con Rapa Nui, porque decía, es una cultura distinta. Yo trabajaba con las culturas de acá del continente. Había leído el trabajo de William Liller, que es un astrónomo de la NASA, que se salió de la NASA y se vino a trabajar a vivir en Chile, en Valparaíso, en Villa del Mar, y investigar Rapa Nui, ¿no? Pero no entendía nada. O sea, para mí era extraño todo lo que contaba. Yo no sabía nada de navegación ni nada. Y llegando ya, fuimos a acampar a La Quena, a la playa, donde parte un poco toda la cultura Rapa Nui, donde llega el rey Jotomatúa, el primer rey de la isla. Y acampando ahí una noche, se acercó un chico que le llamaban Ne, y él empezó a conversar con nosotros, y cuando supo que yo hacía arqueastronomía, me dijo: mira, sabes que yo tengo una duda.
cuando él me contaba que cuando era niño, en el colegio le decían que Hotumatua fue enterrado al centro de la isla. Entonces él pensó en alguna parte del centro de la isla. Pero cuando lo llevaron del colegio a ver la tumba de Hotumatua, que es un rey para ellos muy importante, Hotumatua es el rey que da inicio a la cultura, y se llevó la sorpresa de que estaba a la orilla del mar. Entonces dijo, ¿cómo me dicen que está al centro de la isla si está a la orilla? Entonces, a partir de eso, de esa duda, no tenía idea cómo explicarle ni a qué se refería, comenzamos a hacer dibujos en el mapa que yo veía. Y de eso salió esta investigación, de una conversación a la orilla de una fogata, en la noche, y desde la ignorancia absoluta, a partir de una pregunta que hace una persona interesada, comienza todo el tema. Entonces, lo primero una pregunta que fue súper importante para las publicaciones que hicimos es si los asentamientos del formativo de la isla de Rapa Nui, cuando comienza la historia de Rapa Nui, cuando llegan los primeros seres humanos, tienen alguna relación con la astronomía, que es mi especialidad. Porque al empezamos a ver que habían cosas así como bien significativas, ¿no? Y lo otro, en los últimos, la última parte de la investigación, es si los Rapa Nui vienen de Hiva. Esa es la leyenda, vienen de una isla que se llama Hiva, que nadie sabe cuál es, la han buscado muchísimo, pero nadie está seguro. Entonces, ¿dónde está Hiva? Hay varias propuestas y en un momento y quisimos tratar de responder esa pregunta. Ahora, hay que entender que cuando uno hace investigación, siempre es un salto al vacío, ¿no? O sea, cuando se hace investigación de verdad, porque se va a enfrentar con un problema que no está resuelto y con un vacío en nuestra información. Entonces, es dar un paso al frente de todo lo que sabemos y adentrarnos en lo desconocido. Por lo tanto, aquí van a ver el caso de una investigación que está en proceso, no sabemos si es verdad o si no. Y es altamente especulativa, ¿no? Porque cuando uno no sabe, aunque uno tenga muchos datos, ustedes vean que si está lleno de fórmula, todo así parece que está todo muy armado. Si no se sabe exactamente lo que pasó, es especulación. Puede ser como puede no ser. Son teorías, ¿ya? Entonces, y eso implica que uno tiene que estar preparado para que eso también en el futuro pueda decir a alguien, no, sabes que está equivocado. Y eso es parte de las reglas del juego. Entonces aquí vamos a ver un caso en que no sabemos, podría ser, podría no ser lo que nosotros estábamos pensando en ese momento, porque esto es una investigación ya antigua. Y la semana próxima vamos a ver un caso donde la investigación sí fue confirmada, ¿ya? Vamos a ver el caso de Santiago Inca, donde ya hay pocas dudas, ¿eh? O sea, hay muchas dudas de muchas cosas, pero de que hubo un asentamiento inca en el centro de Santiago y que dio origen a la ciudad actual de Santiago, eso ya es bastante firme, digamos, ¿eh? Entonces, en el futuro, a lo mejor alguien nos va a decir, mira, o está equivocado, o mira, tenían razón, ¿eh? Bueno, aquí vamos a hablar de astronomía originaria, y vamos a hablar de la navegación en alta mar, porque ese es el tema. Aquí no estamos hablando de navegación por la costa, con una costa a la vista, ¿cierto?, que da una cierta seguridad. Aquí estamos hablando de navegación en alta mar, a los lugares más... La isla de Pascua es el lugar más aislado del planeta. La astronomía científica es bastante reciente, esto es anterior al conocimiento astronómico del que hoy día disfrutamos. La astronomía hasta el siglo XVIII, y eso es interesante, tiene observación de ciclos solares, ciclos agrícolas, climas, orientaciones espaciales, navegación, determinar la hora exacta, que es un tema de la astronomía, y eso a veces se nos olvida.
Entonces, la astronomía no era lo que es hoy día una ciencia dedicada a la investigación de los astros, sino que era cómo los astros nos ayudan a las cosas cotidianas. Ahora, si ustedes se fijan en la línea de tiempo de abajo, si los seres humanos tienen 200.000 años, la navegación comienza hace 50.000 años. 50.000 años. Colón llegó aquí hace 500 años. Eso es bastante antigua. Hace 50.000 años ya la gente, los seres humanos, por los descubrimientos que se han hecho, navegaban hacia tierras que estaban muy dentro del mar, ¿no? Ya que fuera de la línea del horizonte. Eso es como ya implica navegación astronómica. Si ya perdí de vista la Tierra, tengo que tener otros puntos de referencia, y los únicos puntos de referencia es, en muchos casos, las estrellas. Bueno, la cultura Rapa Nui es la heredera de una tradición milenaria. Obviamente, en algún momento, y no sabemos cuándo, comenzaron a navegar, pero por la extensión de sus asentamientos en el Océano Pacífico, que es el océano más grande del planeta, sabemos que tiene que ser muy antigua, tal vez 50.000 años o más. Cuando uno habla de una fecha es porque eso es lo que se ha descubierto, pero perfectamente podría descubrirse en el futuro fechas más antiguas. Desde el viaje de Jiva, la isla originaria, a la isla Rapa Nui, es solo el último episodio de una larga peregrinación de esta cultura. Hace 1450 cesaron los grandes viajes de esta cultura. Llegan los españoles, empiezan a aparecer los europeos, llega un momento en que viajan barcos de Perú a la isla a buscar esclavos, toman como esclavos una gran parte de la gente de la isla, se lo llevan a Perú a trabajar en las minas de Alajuanera, y de eso regresa una muy pequeña parte de la gente de Rapa Nui, y bueno, eso implicó una pérdida brutal de la cultura, porque cuando llegaba un barco, ¿quiénes llegaban a ver al barco? Los dignatarios, el rey, qué sé yo, la gente, los cortesanos, los sacerdotes, y los campesinos que estaban lejos no iban. Entonces, cuando capturaban a alguien, ¿a quién capturaban? Capturaban a los que tenían los conocimientos. Qué sé yo, como la navegación, como todo eso. Entonces, todo eso se perdió. En la isla de Pascua hay una pérdida bien brutal de cultura. Hay un esfuerzo muy grande de reconstruir esa cultura. Entonces, nosotros lo hemos hecho desde el 2003 al 2012. Hicimos unas publicaciones con respecto al tema de Rapa Nui. Si se fijan, ahí participó gente de Rapa Nui. No es que nos sentamos y así que como un equipo formal, sino que toda la información que ellos entregaron y todo lo que revisaron de lo que hicimos es parte de un trabajo en equipo. Entonces, por eso que se pone a todos los participantes no como informantes, sino como coautores. Y en el caso del primer artículo incluso se tradujo al Rapa Nui, quedó traducido al Rapa Nui. Y bueno, aquí hay una serie de investigaciones que se han estado haciendo de, por ejemplo, ADN. En el momento que nosotros hicimos la investigación, por eso les advierto que es especulativa. Se faltaban muchos antecedentes y se acuerdan de lo que hablamos de la arqueología del entorno, es acumular mucha información de muchas fuentes para ir afinando la investigación. Entonces, después que ya nosotros publicamos, aparece esta información de análisis genéticos, donde se dice que en este caso, en esta investigación, probablemente la isla, los Rapa Nui vienen desde Mangareva. Entonces, esa sería como la isla desde el punto de vista genético actual, porque una cosa es lo que hoy día se dice y después otras investigaciones pueden contradecir eso. Por eso que hay que esperar un tiempo a veces muy largo. Están apareciendo unas líneas que no sé qué. Aquí hay, por ejemplo, otro dato que está apareciendo nuevo, que no conocíamos en ese momento, son los cambios en el nivel del mar.
que coinciden con ciertas cosas que fueron pasando. Por ejemplo, aquí están los cambios en el nivel del mar y la influencia que tiene sobre los viajes. Se fija que hay momentos en que los viajes se interrumpen. Y hay momentos en que se viaja mucho, probablemente porque cuando suben el nivel del mar, habían tierras, estas son islas, algunas islas pueden haber desaparecido, y la gente se veía obligada a migrar. Ahora se habla del cambio climático, que si sube el nivel del mar, muchas ciudades costeras, incluyendo grandes ciudades como Londres, por ejemplo, que está ahí en el Támesis, pero si sube mucho el mar, el Támesis se va a ver afectado y se va a ver afectado Londres. Entonces, probablemente a ellos también los afectó estos procesos. De hecho, es parte de la hipótesis que se plantea y que se muestra un poquito más adelante. Entonces, esto coincide un poco con lo que nosotros hemos visto. Los cambios del nivel del mar quizás obligaron a la gente de Rapa Nui a buscar una nueva isla. Si la tierra se reduce, quedamos demasiada gente, hay que buscar nueva tierra. Entonces los obliga a migrar cada cierto tiempo. Bueno, eso es el Océano Pacífico, ese es el territorio es el maritorio, porque ya no es tierra, es mar, el maritorio de la cultura polinésica. Ahí está la isla Mangareva, y aquí les muestro otra isla, que es la que nosotros apuntamos como el posible origen por lo que hoy teníamos en ese momento. En el momento en que los Rapa Nui hacen sus viajes en Europa, el conocimiento era tremendamente limitado. Se limitaban a hasta poco antes de los viajes de Colón, a bordear la costa, estar siempre con la costa a la vista para poder tener los puntos de referencia. No se atrevían a viajar mar adentro. ¿Por qué? Porque estaba este concepto de que la Tierra terminaba, que era un círculo y que podía caer. Entonces, debe haber sido bien terrorífico. Entonces, imagínense cuando llegan los españoles, ya hace ayer, esta gente llevaba cientos de años navegando por alta mar y recorriendo un área extensísima de territorio que era puro mar. Yo pongo esta imagen aquí del Star Trek, la nave Enterprise, no porque piense que hay una influencia de ovnis, sino porque la cultura Rapa Nui, los viajes que hacían ellos, son el equivalente a lo que sería para nosotros los viajes espaciales, con una dificultad mayor. Cuando, por ejemplo, los humanos fueron a la Luna, había gente que los estaba apoyando, que los estaba monitoreando, que les estaba indicando cosas, ayudando, pero cuando esta gente se internaba en el mar, se internaba solo, perdían total y absolutamente el contacto con su gente durante meses. Ahora, viajes tan largos como para llegar a Rapa Nui implican tiempos muy largos de viajar y experimentar. No sabemos exactamente cómo fue el proceso, pero es un proceso muy largo. No se va a Rapa Nui, imagínense cómo se imaginaron que en el centro del Océano Pacífico, en el lugar más remoto de la Tierra, había una pequeña isla que si uno va en avión, cuando yo fui en avión, yo miraba y apenas veía una pastillita en el océano que fue agrandando y después se transforma en la isla. Pero si uno está en el océano, esa pastillita es invisible hasta que uno está enfrente. O sea, ¿cómo llegaban? Esa es una pregunta válida. Ahí está el Océano Pacífico, esa es una imagen del Google Earth. El triángulo polinésico es desde Hawái, frente a las costas de Estados Unidos, Nueva Zelanda, frente a las costas de Australia, y Rapa Nui. Todo ese es el territorio, el triángulo polinésico. Y eso es lo que ellos recorrían. Fíjense aquí, son 7.400 kilómetros, 7.700 kilómetros, 7.000 kilómetros. Entonces, son distancias enormes, gigantescas para la época. Y para hoy día, o sea, cualquiera que trate de navegar la isla de Pascua se da cuenta de la expertise que se necesita, ¿no? Sin GPS, sin cronómetros, ¿cómo lo hacían? Ese es un tema, ¿no? Ahora,
En Rapa Nui de esta información no queda nada. Hay gente de la isla que hemos hecho unas conferencias con la fundación, porque se hizo un programa que se llama Migrantes Estelares, donde invitamos navegantes, una niña que es navegante Rapa Nui, que está aprendiendo a navegar en Polinesia, con gente que ha reconstruido todo el sistema, pero en Rapa Nui se perdió gran parte de esa información. Pero está, porque es la navegación polinésica. Entonces, por ejemplo, eso que parece una artesanía fea, como un canastillo no terminado, como algo que empezó, bueno, es un mapa de las corrientes de viento y de las corrientes marinas, y esas pequeñas conchitas son las islas. Entonces ellos tenían mapeado el territorio, el maritorio, y sabían hacia dónde iban las corrientes, cuando iban, cuando venían, y cómo influían las corrientes marinas, de viento. Lo que está a la derecha es el círculo del horizonte, y en el círculo del horizonte ordenadas las islas y la posición relativa. ¿Se fijan? Entonces, eso es un mapa mental que llevaban en su cabeza y decían, mira, si quiero ir a la isla tal, tengo que ir en esta dirección. ¿Cómo calculo esa dirección? A través de las estrellas. Ahora es fácil decirlo, pero hacerlo en el medio del océano, cuando todas las estrellas parecen iguales, cuando a veces está nublado, cuando el viento, cuando hay olas que nos llevan en distintas direcciones, es súper complejo, ¿no? Entonces hoy día se sabe y se aplican, algunos navegantes están aplicando estas tecnologías, estas técnicas, rescatándolas, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman el compás de estrellas, que en realidad es la expresión gráfica de lo que el navegante tiene en su cabeza. Eso no está dibujado, ¿eh? Pero el navegante en su cabeza sabe que en el horizonte va a ver aparecer ciertas estrellas, saben reconocer esas estrellas y saben la orientación que esa estrella tiene. Entonces está el Sol, está la Luna, están las estrellas, están las constelaciones. Hay estrellas muy importantes, por ejemplo la estrella polar, que para todos los navegantes es un punto central que indica el polo norte, y para los del sur, la Cruz del Sur. Y esta gente navegaba en los dos hemisferios. Entonces, es lo más complejo. Cuando yo vi en congresos en Perú de arqueoastronomía, yo siempre me siento atrás, y a ver adelante están siempre las cabezas blancas, como la mía, de gente que ya lleva mucho tiempo en el tema. Yo siempre me siento atrás para ver un poco, y sentado atrás después que vi un montón de exposiciones, me di cuenta que los astrónomos Rapa Nui, los navegantes Rapa Nui, hacían algo que era mucho más difícil que todo lo que se estaba presentando, que es orientarse en el océano en un medio que se mueve completamente, en todas direcciones, y nunca está donde mismo. En cambio, cuando hay un observatorio astronómico, que es lo que yo había trabajado antes, ese observatorio está fijo en la Tierra. Entonces, eso para mí es una hazaña así máxima. Bueno, el compás de estrella reemplazaba la brújula, y este gesto de la mano reemplazaba la mano a la distancia del brazo, reemplazaba el sextante. Entonces tenían que calibrarlo, y depende de la estrella que estaban midiendo, esto era marcaba el horizonte, y la altitud de la estrella les daba la posición, ¿eh? Ahora eso tenían que calibrarlo, tenía que ir muchas veces un experto y diciéndole al joven, y desde niño empezaban en esto, ¿eh? Pero entonces ellos ya tenían identificado y mapeado el cielo, las orientaciones, y podían hacer eso en una lancha que se está moviendo en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás, que puede estar aquí, o está en este momento 10 kilómetros más allá, o 50 kilómetros más allá, orientarse y apuntarle, ¿eh? Porque tenían que apuntarle a una isla que es un punto infinito y infinitamente pequeño en el océano, y más allá de la curva del horizonte, o sea, invisible. Porque si fuera plano, fantástico, pero cuando uno está en un bote, está a la orilla, al borde del agua, es menos de 5 kilómetros de distancia.
Ahora, tenemos antecedentes de migraciones de indígenas sudamericanos desde el área de Colombia, hay estudios que están indicando eso, y migraciones que van hacia Chiloé, hacia el sur de Chile, polinésicos que llegaron al sur de Chile. Entonces están los estudios de una gallina polinésica, que no sabemos exactamente de qué isla salieron, pero son polinésicos, ¿no? Entonces, perfectamente podría ser Rapa Nui u otra isla. Entonces están esas líneas de... Hay también un autor que dice que probablemente los incas, un rey inca, un inca, hizo un viaje a Polinesia, ¿no? Y hay un relato ahí. Entonces, si alguien, bueno, lo quiere buscar, no vamos a entrar en más detalle, pero está esa posibilidad también, ¿no? Como posibilidad. Bueno, hay una película que se llama Un viaje fantástico, que es la travesía que hace Thor Heyerdahl con un grupo de gente hacia las islas de la Polinesia. Así es un relato de la primera. Entonces hay una demostración de que se puede. No sabemos si lo hicieron así, pero se puede. Salieron desde Sudamérica y llegaron desde Perú hasta llegaron a Tahití, ¿no? Y gente que no era experta en navegación. Entonces, con las corrientes, como tiene que haberse hecho en el pasado, ¿no? Y ahí, bueno, él después escribió un libro que se llama Aku Aku. Que hay mucha gente que no le gusta Thor Heyerdahl, tiene mucha resistencia, porque, bueno, sí, muchas veces se transforman en cosas muy comerciales porque se necesita dinero. Pero, bueno, el hecho es que hicieron el viaje, ¿no? Lo concretaron y llegaron, y con eso se demuestra que si no lo hicieron los antiguos, pudieron haberlo hecho, ¿no? Que eso tiene que ver con la arqueología experimental. No solamente digo que se puede hacer, sino que demuestro de alguna manera que se hizo. Entonces, los viajes de estos navegantes eran el equivalente para nosotros a un viaje a la Luna, más complicado, porque viajaban por ejemplo, cuando llega Jotumatú a la isla de Pascua, llega con su señora, con su hijo, con gente de su pueblo, llegan con gallinas, llegan con semillas de plantas. Están todos los relatos, ¿eh? Esos relatos se rescataron y dicen cómo llegaron. Entonces, a la Luna van 2 astronautas, qué sé yo, con todo, y con sistema de comunicación. Aquí no. Aquí se lanzaban al mar y tenían que llegar, y si no, se morían todos. Si no se murieron es porque llegaron, y si llegaron es porque sabían cómo llegar. Porque si no, no habrían llegado. Imposible. Bueno, ahí el caso de los astronautas del Apolo 13 que tuvieron un accidente y perdieron los sistemas de navegación, y afortunadamente creo que Neil Armstrong era Lowell, y usan como referencia la posición del Sol, o sea, usan navegación astronómica. Menos mal algo sabían, porque si no tenían el sistema de navegación, cómo se orientaban, cómo enfilaban la nave, digamos. Entonces es un pequeño equivalente a lo que hacían los antiguos, ¿eh? En un lugar donde la única referencia son los astros, bueno, supieron usarlo y orientarse correctamente, sin la tecnología. Bueno, ya vimos que el ancho del dedo a la distancia del brazo es aproximadamente medio grado, como cubre la Luna. Bueno, en la navegación, bueno, imagínense el diámetro de la Luna son 30 minutos de arco. La navegación tiene que haberse hecho del orden de 1 minuto. O sea, si se desvían más de eso, no llegan a la isla. Porque es tan pequeña y está tan lejos que el ángulo se va cerrando cada vez más. Mientras más lejos, más cerrado es el ángulo. Entonces, de ese orden tiene que haber sido la navegación. Si no, no lo logran. Ahora, no solamente los seres humanos navegan con esa precisión. Se ha hecho estudios de animales, aves migratorias, ballenas, que navegan con una precisión de 1 minuto de arco, ¿no? Entonces, la dificultad es que cuando uno está parado al lado de la costa, tiene aproximadamente una distancia de 5 kilómetros. Ya después de esos 5 kilómetros ya no ves la curva,
Y claro, objetos más lejos se ven, porque un barco tiene un mástil, qué sé yo, se ven más lejos, pero la curva es muy cercana, ¿eh? Si uno está muy cerca del mar, y si está en un bote abajo, esa es la distancia que no alcanza a ver. Entonces, la curva de la Tierra es mucho más grande que esta. Bueno, ahí está ¿cómo se llama? El triángulo polinésico. Se me pasó esa diapositiva. Bueno, una de las cosas que tuvimos que ver es el tema de las corrientes marinas. Entonces, hoy día, afortunadamente, hay mucha información satelital, muchos estudios que se están realizando, entonces uno puede buscando llegar a esa información. Entonces aquí, por ejemplo, se ve las corrientes que van en el sentido de la isla que estábamos proponiendo como posible Jiva hacia Rapa Nui y de ida y vuelta. Entonces, estos estudios hoy día están disponibles, entonces podemos verlo, podemos saber. Bueno, aquí hay gente que ha hecho esto de la navegación experimental. En Ainhoa Thompson hay un grupo de investigadores polinésicos que han reconstruido los sistemas de navegación polinésica, porque eran parte de esa tradición y en esas partes, en esos lugares todavía se hacía navegación. De hecho, creo que Ainhoa Thompson es el que cuenta que cuando era niño, como a los 6 años, lo llevó un abuelo a navegar, y él decía que ya era muy viejo él para aprender, porque los niños empezaban a los 2 años a navegar para poder calibrar sus manos, para poder entender cómo funcionaba. Así de complejo era. No es como ahora que nosotros estudiamos 4 o 5 años en universidad, ya tenemos un título y ya se supone que sabemos lo que hay que hacer. Antes era una vida completa. Entonces, aquí hay un ciclo de navegación que hicieron. Llevan todos los instrumentos, porque está prohibido que alguien se haga el alta mar sin instrumentos, sin radio y todo, pero no usan los instrumentos, sino que solamente como respaldo en caso de emergencia. Pero el resto lo hacen navegando con las técnicas antiguas. Bueno, aquí hay otro plano, otro mapa de corrientes, y para que vean que no son todos iguales. Y en cada área debe haber habido mapas que ya se perdieron la mayoría, ¿no? Y los instrumentos que tenían, esos mapas, ese tipo de cosas, y su cuerpo, ¿no? Afortunadamente el cuerpo humano, las manos, son instrumentos ideales para el tema astronómico, ¿no? Porque desde el ojo hasta la punta de los dedos hay un ángulo, ¿no? Se puede medir ese ángulo, y ese ángulo es el que le servía para tomar mediciones, ¿eh? Bueno, ahí está Rapaiti, la isla que nosotros propusimos como posible Jiva, y aquí está Rapa Nui. Fíjense, 3.400 kilómetros de distancia. O sea, es una distancia enorme. Y si hay alguien que no sepa navegar, es imposible que llegue. Ahí yo marqué 2 puntitos en las 2 islas en la referencia. Les vuelvo a mostrar el mapa para que vean las distancias que se recorrían, y en este caso, esa sería la isla de Rapaiti. Entonces, nosotros pensamos que esa isla podía ser la mencionada Jiva, en la isla de donde venían. Ahora, solamente en la isla Isla de Pascua dicen que vienen de Jiva. Entonces, se supone que es la isla inmediatamente antes de su llegada. Y las leyendas hablan de Jiva como la isla de la cual recién salieron. Entonces no debe ser una isla ancestral, sino que una isla real, física, cercana. Bueno, ahí está Rapa Nui. Se fijan, aquí hay otro, para que vean la distancia a cualquier lugar del planeta, al continente americano, es una distancia gigantesca. Esa es la isla. Una foto que yo un día le escribí a la NASA hace tiempo atrás, cuando no estaba el Google Earth, ninguna cosa, estábamos recién haciendo, y le escribí a la NASA y le dije, oiga, ¿sabe que estoy haciendo una investigación? Hice una foto de la isla de Pascua satelital. Y me la mandaron. Yo dije, nunca me van a contestar, y me la mandaron y me dijeron, señor, esta fotografía va a estar disponible en tal link, de tal fecha a tal fecha.
Así que por eso que mantengo esa foto, la gentileza que tuvieron. Yo pensé que jamás eran... Y yo no era nadie, no les presenté ningún currículum, nada, sino que les dije que estaba haciendo investigación. Bueno, ¿qué hicimos en este caso? Fue ordenar los primeros puntos que se mencionan en las narrativas del comienzo de la isla de Pascua. ¿Qué puntos son estos? Por ejemplo, el C es Anaquena, que es la única playa grande que hay, es pequeñita, pero es la más grande de la isla, con arena blanca, maravillosa, donde llegó el rey Jotumatúa. Ese fue el lugar donde llegó. Venían desde el oeste, ¿ya? Venían hacia este lugar, vienen dos barcas. Una se va por este lado y llega a Hangaojiro con la hermana de Jotumatúa y su gente, y Jotumatúa hace este camino hacia acá. Da la vuelta y llega acá al lado, a Anaquena, y después, cuando Jotumatúa muere, las leyendas dicen que lo entierran aquí. Aquí es donde mi amigo decía, está el centro de la isla, pero está en la orilla. Entonces, ¿cómo entiendo eso? Me decía. Y eso fue el comienzo. O sea, cuando hay una discrepancia muy grande, tiene que haber una explicación. Si no, es porque las leyendas no son absurdas. Parece absurdo porque uno no tiene la clave. Entonces, bueno, cuando muere la hermana de Jotumatúa, o sea, ella se va a otro territorio que es cerca del Ajutepeu, que es un Aju, es una plataforma donde están los Moai de pie. Otro punto importante es este punto donde comienza el periplo del primer viajero, que es un chamán que viaja en su sueño y que hace el recorrido y le dice al rey, mire, si hace este recorrido, yo encontré este punto que es el punto ideal para llegar, que es el recorrido que hizo el rey Jotumatúa. Entonces, y aquí al centro hay un montón de piedras que se llama Pipi Oreco Matuá. Un mojón, acá se dice mojón, no sé cómo se dice allá, un mito que marca lo que sería un punto neurálgico de la isla, como el centro de la isla. Si uno une esas, fíjense, desde la roca extrema aquí hasta la roca extrema acá, hay 11,5 kilómetros, está al medio. O sea, lo que le decían era verdad, está al centro, pero no al centro de la isla, sino al centro de la línea costera. Entonces, eso fue como la primera cosa que decía, ya, aquí hay un dato interesante para seguir. Bueno, si uno une los puntos marcados por la etapa formativa. ¿Por qué la etapa formativa? Porque después la isla se divide en 21 tribus. En este caso aquí eran solamente 2 tribus. Entonces es lo primero, porque después cada tribu desarrolla su propio territorio, un territorio pequeñísimo, pero desarrolla su propia astronomía. ¿Ya? En cambio aquí, estas dos tienen el problema de dividir el territorio. ¿Quién se queda con qué? Y aquí está, donde llegan, donde queda la hermana de Jotumatúa, donde queda Jotumatúa, y aquí está una Orongo, que es una ciudad hecha de piedra, no es una ciudad, es una casita muy bajita que hay que entrar arrastrándose, pero son de piedra, que en algunas partes de la isla hay, pero aquí es donde se hacía la ceremonia del hombre pájaro hacia estas islas. Entonces, si se fijan, marca como un triángulo. Y ahí uno empieza a decir, ay, mira, algo tiene ahí interesante. Si uno une todas esas líneas, ahí está la ciudad de Orongo, ahí está Anaquena, ahí está Ahuacajanga, que es el Aju donde está enterrado Jotumatúa, el Ajutepeu, donde está enterrada la hermana, Abaraipúa, y el Pipi Oreco Matuá, que es ese montón de piedras. Y todo esto, estas fotografías, algunas me las mandó mi amigo Rafael Tuqui, que fue parte, hemos trabajado muchos años en el tema. Y él vive en la isla, y es el representante de la isla ante el gobierno de Chile, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Se fijan, ahí están los puntos, ahí están físicamente las fotos de los lugares,
Y desde el punto de vista astronómico también calza, porque si uno empieza, esto es una carta solar, donde están los solsticios y los equinoccios, fíjense que esto marca en esa dirección. Y todo esto está orientado astronómicamente. Ahora, puede ser un accidente. Podría todo esto ser un absoluto accidente, ¿ya? Pero pensando que es un pueblo navegante, que tiene una conciencia extraordinaria de la posición de las estrellas, y aquí hace lo que hablamos de arqueotopografía, aquí hace topografía, ¿eh? ¿Cómo dividir el territorio? ¿Cómo dividen el territorio? Si se fijan ahí, se forma un triángulo, al centro del triángulo está el Pipido Greco-Matuá, las salidas del sol, la puesta del sol hacia el 21 de junio, y desde aquí la salida del sol hacia el 21 de diciembre, y la salida del sol la puesta de sol hacia el 21 de diciembre, y la salida hacia el 21 de diciembre. Aquí le puse mal, diciembre al atardecer. No, está bien. Bueno, ¿qué pasa? Si se fijan, ahí está ese volcán, sale en el bordecito, ahí está la foto tomada desde aquí para mostrar cómo cae hacia el poniente, hacia el Aju Acajanga. ¿Para qué le sirvió? Entre otras cosas, para dividir el territorio. Ahí está la línea divisoria del territorio. Entonces dicen, va de la roca tanto, a la roca tanto, a la cumbre tanto, llega al Pipido Greco-Matuá y da la vuelta y sigue y divide hasta las dos islitas. Este era territorio común. Ahí está el Pipido Greco-Matuá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el drama que tenemos? Que, por ejemplo, si hay un marcador astronómico, llega alguien que quiere construir un hotel, saca ese marcador, que es un montón de piedra, y se perdió la información. Para siempre. No hay forma de reconstruirla si no lo dejaron anotado, si no lo dejaron. Entonces, es súper dramático cuando interviene en sitios arqueológicos. Por eso que nosotros nunca tocamos los lugares. Bueno, hay este grupo de moais. Todos los moai que hay en la isla están al borde y miran hacia el interior. Son reyes de la tribu, de ese grupo, que han muerto y que los hacen una escultura y la ponen ahí frente, pero que los mira hacia ellos, no mira hacia el mar. Pero estos 7 miran hacia el poniente. Entonces ahí hay una historia de que dicen que miran hacia Jiva. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos pusimos en el Google Earth, que es maravilloso en ese sentido. Yo antes tenía que trabajar con fotografía aérea, un desastre. Bueno, el Google Earth nos pusimos, identificamos el punto, nos pusimos y lo seguimos derechito hacia el poniente. ¿Qué nos dio? Una isla. Rapaiti. Entonces, Patricio, perdona que te interrumpa, te cuento que pasaron los primeros 50 minutos. Ya. Bueno, mira hacia esa isla. ¿Qué hay en esa isla? Probablemente esa isla se hundió, de estos cambios de marea, o un maremoto, o un terremoto que hizo que la isla bajara, y cuando llegan de vuelta a la isla no hay nada. Esa es una hipótesis, pero las leyendas dicen que hay gente que volvió a la isla de Jiva. Entonces probablemente no se hundió completamente, sino que se hundió parcialmente. ¿Qué evidencia hay en esa isla? Bueno, ahí está lo que hicimos, ahí está la vista del Google Earth y lo seguimos derechito. Fíjense la línea. Ahí está la dirección, ahí está la línea que hicimos. Da casi exacto. Esa es la isla Rapaiti, esto es agua, estos son el fondo de un cono volcánico. Fíjense, todos estos son asentamientos, porque aquí la gente tuvo que emigrar hacia arriba. Entonces, una parte parece que se fue y una parte que parece que se quedó, pero tuvieron que emigrar porque esto tiene que haberse hundido, las tierras de cultivo, que es lo más bajo. Entonces empezamos a ver eso. Fíjense, los muelles tienen que ser muy largos porque son muy bajitos. Entonces esto tiene que haber sido las tierras de cultivo que se hundieron. Sin tierra de cultivo ya no podían sostener a la población. Cuando escribe Thor Heyerdahl su libro Aku Aku, aquí hay construcciones arriba de los cerros, en esta isla. Ahí está el muro que dicen que es Inca. En Rapa Nui, yo no estoy de acuerdo con eso, pero tiene una factura bien parecida, y fíjense en Rapaiti, ¿no?
Entonces empezamos a encontrar paralelos. Las casas bote en Rapa Nui, las casas bote en Rapaiti, y no en otra parte de Polinesia. Figuras que se repiten en petroglifos. Ahí hay una imagen de la isla, fíjese, ahí está lo que mostré recién. Bueno, aquí está una imagen del punto al que llegan cuando vienen desde la isla, según los relatos, y si se fijan aquí hay una imagen como de un moai. Eso es natural. El motu caucau, un motu es isla. Aquí se hacía la ceremonia del hombre pájaro, bajaban, nadaban hasta una isla que hay más acá, tomaban un huevo y tenían que subir. Contracorriente, con tiburones, o sea, era una hazaña. Y se fijan, eso, aquí entramos en el tema de la pareidolia, se parece mucho a los moai. Parece que los moai son la copia que hicieron de esta figura. Entonces aquí empezamos con el tema de la pareidolia, cómo se aplicaba en el caso de Rapa Nui. Está este moai, que es el moai más grande, más famoso de la isla, que tiene estos dibujos en la espalda. Este está en Inglaterra, en el Museo de Londres. Yo lo fui a ver, es una piedra gris, se la robaron, la tomaron, se la llevaron en un barco y se la llevaron a Inglaterra y allá está en exhibición, y tiene estos dibujos, que probablemente indican, puede ser, esto ya es especulativo, esto no hay ninguna prueba, pero nosotros tratando de imaginar qué puede ser un tatuaje en la espalda de Hotumatua, esto puede ser la imagen, el efigie de Hotumatua, y el relato de el viaje. Entonces hay una serie de elementos que uno puede asimilar: el viaje entre las dos islas, las tres estrellas, las tres Marías y las tres Chepas, que son tres estrellas más pequeñas, que depende hacia dónde yo viajo, que es en qué me voy a fijar, que son la orientación. El collar grande, que son las tres Marías, y estas son las tres Chepas, de las cuales Orión, la nebulosa Orión es esa, la del centro. Ahí está lo que podría ser las dos islas, el viaje entre los pájaros, porque los pájaros hacían vuelo entre las islas. Se podría hacer un relato, no sabemos, nosotros lo propusimos, es un salto en el aire, al vacío, tratando de incentivar la discusión en el fondo. Y esto es un símbolo muy importante de la isla en Rapa Nui. Podría también hacer referencia, por el texto que encontramos, a esto. En ninguna parte dice que es así, pero lo que uno encuentra da para pensar que podría ser así. Esta es una isla y esta es la otra isla, y este es el símbolo que une las dos islas. Bueno, esa es la imagen de el Hoa Haka Nana Ia de Isla de Pascua, que es el moai que tiene y que podría ser el rostro de la efigie del rey Hotumatua, porque es bien especial. Es el más especial, el que tiene los dibujos en la espalda, el tipo de roca, que es una roca blanquecina, es gris, pero es más blanca que el resto. Donde lo encontraron en un orongo. Entonces probablemente era un personaje central, y el personaje más importante de la isla era Hotumatua, y ¿cómo se llama? Estaba en Orongo, que era este lugar ceremonial. Estaba enterrado en una casa y lo desenterraron, lo sacaron y se lo llevaron en un barco a Inglaterra, y allá está. Y la gente de la isla está pidiendo la vuelta de su antepasado, porque es como la estatua, así como nosotros usamos estatua, es la estatua del antepasado. Bueno, eso era así bien apretadito el caso. Como les digo, este es un caso de, no sabemos, es una propuesta. La otra semana vamos a ver un caso que sí ya está bastante confirmado, que es el Santiago Inca, pero en este caso específico es la propuesta de buscar una explicación de algo que hoy día no tenemos la explicación, y mostrar cómo se aplica todo lo que conversamos en las charlas anteriores, porque lo otro era como muy amplio, muy general. Bueno, aquí es como se aterriza esto a la investigación. ¿Estás muteado? Gracias. Muchísimas gracias, Patricio. De nuevo, como siempre, creo que ha sido para todos un placer haber
tenido esta pequeña introducción a toda la ciencia y la sabiduría ancestral que están dentro de nuestras culturas latinoamericanas y que en muchos casos están completamente ignorados, están completamente obscurecidos, la investigación no les da mucha atención y creo que eso ha sido bastante interesante, uno de los puntos más interesantes de hoy. Además de eso, quiero agradecer los saludos de esa presencia internacional que tenemos dentro de nuestra conferencia, Joaquín, que nos acompaña desde Panamá, Claudio desde Buenos Aires, Verónica también desde Buenos Aires y Laura desde Copiapó. Es un gusto poder congregar a personas desde tantos lugares de América Latina en torno a estos temas tan maravillosos. Gracias, Patricio, de nuevo por toda la sabiduría que has compartido por hoy con nosotros y sobre todo por esa solidaridad de compartir tu tiempo simplemente por ese amor a la difusión del conocimiento. Los asistentes saben que podemos pasar a un momento de preguntas en este momento, así que si alguien quisiera plantear alguna pregunta en este momento, puede levantar la mano para que podamos contestar a cualquier duda o cualquier inquietud que tengan para el final de esta sesión. No, parece que hoy nos quedó todo muy claro. Bastante claro, sí. Me parece que yo sé que son temas, yo sé que son temas súper complejos, y sobre todo para la gente que lo ve por primera vez y a veces uno no sabe, a mí me ha pasado, no sé qué preguntar. No, o más bien yo diría, porque Patricio, yo te hablo mucho desde no tener mucho conocimiento al respecto de estas cosas, y más bien creo que la explicación fue sumamente clara y perfecta para alguien que se está introduciendo, así que más bien gracias por ese poder de reducir, de sintetizar y de poderlo traer de una forma tan dinámica y animada. Y bueno, para ustedes fue tan claro, porque a mí cada vez que lo explico me surgen más dudas, o sea... No, más bien eso es señal de que las cosas se hicieron bien porque quedó clara la base, pero de ahí dudas nos deben quedar para largo. Esa es la idea, sembrar dudas con este tipo de eventos. Ahora, mira, yo haría un comentario. Hay gente que busca en ovnis, busca unas explicaciones esotéricas súper raras, qué sé yo. Eso es válido. Si quieren hacer eso, pero pensando que mucha gente se maravilla y dice, oh, qué increíble, estas especulaciones tan locas. Pero si uno aterriza en la realidad es mucho más increíble que esas especulaciones, porque ellos hacían cosas que eran absolutamente de ciencia ficción para nosotros. Y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, cuando ya le agregamos un elemento como que, no, esto le enseñaron los extraterrestres, ya, se volvió todo para atrás y no aprendemos nada. Entonces, yo eso es lo que veo cuando uno profundiza un poquito el conocimiento en estos temas. Es tan increíble lo que hicieron nuestros antepasados que, no sé, es más increíble que lo que uno puede imaginar en muchos casos. Totalmente, y ahí si me dejas añadir algo más también, creo que en muchos casos es también un peligro esta lógica de los extraterrestres porque muestra cómo estamos tan centrados en el conocimiento occidental que pensamos que todo lo que está por fuera no pudo haber hecho por sí solo o haber llegado a esos descubrimientos y esos logros por sí solo y tuvieron que haber llegado de afuera a dárselos. Entonces, en muchos casos se vuelve una tergiversación que hace que se pierda esa posibilidad de valorar aquello que ya estaba sucediendo aquí y que, como diste a entender al inicio de la conferencia, en Europa todavía estaban en pañales en la navegación cuando aquí ya se estaban haciendo cosas increíbles. Entonces sí creo que más allá de simplemente ser quizá una pérdida en el camino del conocimiento, es en realidad un peligro bastante grande de poder menospreciar las cosas que tenemos aquí. Ahí hay alguien que tiene la mano levantada. Sí, Juanma justamente le iba a dar paso. Sí, muchas gracias. No, sabes que sí tengo muchas preguntas, en verdad. Sabes, es sorprendente que lo hayan logrado, ¿no? Es decir, salieron, atravesaron como 3.400 kilómetros, si no estoy mal, y lo lograron, o sea, es muy sorprendente. La pregunta mía es, ¿por qué empezaron el viaje? Porque digamos, en el relato que tenemos de Colón cuando vino a las Américas,
era el único loco, el que tenía fe que después del vasto mar iba a encontrar algo, ¿no? En el caso de ellos sabían que iban a encontrar algo o fueron de poco a poco, porque ellos solo tenían el vasto mar. O sea, ¿cómo emprendieron este viaje? ¿Por qué lo iniciaron? Bueno, lo primero que tú dices, a mí me pasó una anécdota. Fui a comprar, cuando estaba haciendo la investigación, creo que fue el 2003, fui a comprar un mapa, no estaban los ¿cómo se llama? El GPS, el Google Earth, y fui a comprar un mapa a la Marina, en Valparaíso, donde en esa época estábamos en dictadura, y comprar un plano te ponía en el foco de los organismos de seguridad. Y yo me llevaba comprando planos, fotos, y andaba en torres de alta tensión cuando había explosiones de torres. Yo dije, en algún momento van a agarrar. Y siempre se acercaba un marino, en ese caso se acercó un marino y me preguntó, ¿y usted por qué anda comprando esto? Entonces yo le dije, mira, ando comprando porque hago investigación y estoy investigando el pueblo Rapa Nui, que eran grandes navegantes, qué sé yo. Y él, como marino, me pregunta, me dice, ¿pero usted cree que eran tan grandes navegantes? Y le dije, mira, tú eres marino. Dime cómo pudo alguien llegar a la isla de Pascua sin ser un gran navegante. Se acabaron las preguntas. Porque él es marino, él sabe lo que significa navegar. Entonces, no sabemos cómo, pero lo hicieron, estaban ahí. Mira, la motivación, al parecer, y son por los relatos culturales, las islas eran pequeñas, y la isla es una metáfora de lo que es el planeta hoy día. Cuando aumentaba mucho la población, que es lo que nos está pasando a nosotros, comenzaba a escasear los recursos. Entonces, en ese momento se generaba probablemente una discusión y partía una parte y otra parte se quedaba, o una pelea, que es el caso de los Rapa Nui, el relato Rapa Nui. Hubo una pelea, ellos perdieron, tuvieron que escapar de la isla. Entonces los ganadores se quedan con la isla. Ahora, ¿hacia dónde escapan? No pueden escapar al vacío. Ellos sabían hacia dónde iban. Ahora, muchas señales. Por ejemplo, lo que decían es que nosotros tenemos dos nombres para las olas. Ondas. Pero ellos tenían clasificado las olas de muchas maneras. Porque era, por ejemplo, si una ola viene de una isla, tiene una forma distinta a una ola que viene de un lugar donde no hay isla. Entonces, por la forma, ellos se daban cuenta que había islas. Por señales en las nubes. Cuando estaba vacío, hay una pequeña nube, normalmente se ponen sobre las islas. Entonces, tenían, para ver a gran distancia, entonces tenían ciertos puntos de referencia que no eran solamente la astronomía. Pero además, lo que nos contaba, y hemos estado viendo, las islas están, no por casualidad, en la línea de navegación de las aves migratorias. Porque si yo estoy aquí y veo que las aves se internan en el mar, ¿a dónde van? ¿Cierto? Entonces, probablemente siguiendo muchas señales, ellos se daban cuenta de qué direcciones podían tomar. Entonces, lo que decían, incluso nos contaban, hicimos una conferencia donde había una persona de Rapa Nui, él contaba una historia de que iban con un mástil en el barco, siguiendo la línea de navegación de las aves migratorias, y le ponían comida arriba, para que las aves se posaran, comieran, y ellos saben en qué dirección retomaban. Entonces iban corrigiendo el rumbo. Entonces, además de ser expertos navegantes por la astronomía, tenían otras señales. Es obvio, o sea, yo no me voy a internar en el océano si no sé a dónde voy. Y si veo que hay aves que van en una dirección todos los años, allá hay algo. ¿Cuánto más allá? No tengo idea, pero hay algo. Entonces, la idea era seguir, por ejemplo, las aves migratorias, las corrientes de viento, las corrientes marinas. Por ejemplo, a la isla podía llegar un tronco de un árbol con flores. ¿Por qué llegó ahí? Que es el caso, en muchos casos. Bueno, ¿por qué llegó aquí? ¿De dónde viene? ¿Qué corriente sigue? Entonces, eran expertos en el tema de las corrientes marinas. Incluso había una anécdota que me contaba de un chico que llega mucha gente navegando, y llegaron con un barco de vela,
y llevaban amarrado un bote, unos turistas, se van a isla, ¿cómo se llama? Hay una isla cerca, no me acuerdo en este momento cómo se llaman, cerca, muy lejos, pero donde llegaban los pájaros. Y ahí ponían huevos. Entonces los Rapanui iban a buscar los huevos. Y sabían cuándo ir y cuándo volver. Y en este caso fue esta gente a esa isla y se les perdió el bote. Se les desató y se les perdió el bote y bueno, volvieron en el barco, contaron en la isla, mira, se perdió el barco. Y una de las personas de los Rapanui que estaba ahí les preguntó, ¿y cuándo se les soltó? Y el día correcto fue a buscar el bote al lugar correcto de la isla donde iba a llegar. Porque ese bote siguió las corrientes marinas. ¿Te fijas? O cuando se escapaban de la isla fue un gueto hasta los años 60, en lo que hoy día uno ve el pueblo de Rapa Nui, era el gueto. Estaban de toda la isla, los tomaron y los metieron ahí forzados, porque le arrendaron la isla a la Williamson Balfour, una empresa inglesa. Entonces la empresa inglesa tenía ovejas y los Rapa Nui vivían todos amontonados en un lugar, ¿ah? Y los faleaban y los perseguían. Era muy grave que cruzaran hacia el terreno de la empresa. Y la gente, igual que en muchos otros lugares, construían botes, se echaban al mar para escapar de la isla, porque no podían escapar. En secreto escapaban y llegaban a las islas ¿cómo se llama?, de Tahití. Porque sabían, o sea, esa habilidad no la perdieron, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Ahí está Claudio conoce la isla. Te estoy viendo, Claudio. ¿Algún comentario? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo están todos? Quería preguntar, ¿cómo toman los locales, los Rapa Nui propiamente dicho, todas estas especulaciones que hacemos desde Occidente, en definitiva? Uh-huh. Bueno, yo como ahí mostré, y sí, trabajamos con un grupo de personas locales. Hay algunos que están de acuerdo, otros que tienen otra opinión, y eso es absolutamente normal en cualquier grupo humano, porque no hay respuesta todavía. Entonces hay gente que tiene también sus propias apreciaciones de dónde podría estar, y hay gente que, bueno, está investigando en este momento el tema. Nosotros no seguimos profundizando mucho más, pero es como todo grupo humano. Hasta que no tengamos una respuesta definitiva, en que todos estemos de consenso, de acuerdo de que eso es así, va a haber otras opiniones y posibilidades, que es la realidad. O sea, realmente nadie hoy día sabe lo que es. Yo decía el tema, por ejemplo, en ciencias duras, en física, en astronomía, ¿cuándo sabemos que algo es realmente consensuado? Cuando en estas ciencias te dan un premio Nobel. Porque ahí ya se acabó la discusión, ya todos se pusieron de acuerdo, sí, esto es así, merece un Nobel. ¿Sí? En este caso, bueno, no hay un Nobel, pero sí en algún momento llega en el futuro, esperamos que haya algún consenso y nos diga qué es lo que realmente ocurría. Te digo, por ejemplo, en la investigación no la podíamos publicar porque los fechados de carbono 14 nos daban 200 años de diferencia con la isla de Rapaíti. O sea, si uno veía el fechado de Rapaíti, eran 200 años antes de la llegada de la gente a la isla de Pascua. Pero cuando estábamos en ese momento, yo decía, no podemos publicar porque esto está mal. O sea, si el fechado es eso, no está malo. Pero en ese momento, como un mes o 2 meses antes, se había publicado un artículo donde se habían corregido todos los fechados. Y se había agregado 200 años porque estaban los fechados con un corrimiento, porque se había hecho sobre conchas marinas, lo que decía el autor, que él me mandó el artículo, pues yo se lo pedí porque había un puro abstract y él lo escribí y él me lo mandó. Y ellos decían que al ser fijado el carbono 14 de conchas marinas había que hacer la corrección. Es una cuestión súper técnica, yo no la entiendo, pero ellos son los expertos y uno tiene que creerla lo que dicen. Entonces, incluso ocurrió que en un libro de los expertos de Rapa Nui de la Universidad de Chile, que decía Rapa Nui 1000 años, y son 1200 años.
porque al hacer la corrección se le agregaban 200 años más. Normalmente son 50 años más menos, pero en este caso se le agregaban 200 años al periodo. Entonces, eso es súper común en ciencia, sobre todo con las nuevas tecnologías que dan, no sé, cosas tan increíbles que uno antes era imposible pensar. Un gusto, Claudio. Gracias, Patricio. Con Claudio trabajamos, hicimos un trabajo bien largo hace 2 años sobre el Ecuador precisamente. Justamente Claudia nos hace un comentario y nos dice que también comparte la idea de que es casi mágico la capacidad que tenían los Rapa Nui para viajar inmensas distancias sin brújulas ni otros instrumentos de navegación, solo utilizando elementos de la naturaleza como las olas o las estrellas. Eran grandes ingenieros para poder fabricar estas embarcaciones o canoas que resistieron estos viajes tan largos. Toda mi admiración para esta cultura. Gracias, Claudia, por tu aporte. Bueno, eso es lo que dice Claudia, es absolutamente cierto. O sea, no solamente la capacidad de navegar, la capacidad de construir embarcaciones que resistieran. Cuando Thor Heyerdahl hicieron su viaje, trataron de reproducir una barca de totora, y las amarras las hicieron de totora, como se hace tradicionalmente, porque en esa época no había plástico. ¿Y qué pasaba? Que moluscos atacaban la totora y llegaron casi sin balsa. Entonces, es súper complejo el tema, no solamente la navegación, la construcción de las naves. Y habían naves de muchísima gente, habían naves muy grandes. Entonces, hay relatos, no recuerdo en este momento, pero hay relatos de ¿cómo se llama?, de naves muy grandes que navegaban distancias enormes con muchos guerreros. Entonces, por eso les digo, es que si uno empieza a pensar lo que significa un viaje como los que hacían ellos, la ciencia ficción se queda corta, desde mi punto de vista. O sea, es muy difícil imaginar los conocimientos que tenían acumulados. Bueno, si tuvieron 50.000 años de tradición de navegantes, hay 50.000 años al menos de acumulación de experiencia. Perfecto, gracias, Patricio. Patricio, una pregunta. Este proceso de aprendizaje de la navegación, ¿consideras que fue un proceso, o sea, pienso que paulatino, que poco a poco fueron aprendiendo, experimentando, prueba-error, para poder adentrarse? Porque así de una sola decir, ya nos aventamos al mar, no me parece factible. No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, eso es lo que yo decía hace rato. O sea, esto es un proceso larguísimo, ¿eh?, de acumulación de experiencia. Bueno, ahí vieron en el cuadro inicial, la navegación comienza hace 50.000 años. No sabemos cómo se fue acumulando ese proceso, pero debe haber sido paulatino. Primero las islas más cercanas, observando esto de las aves, inventando metodologías, tecnologías, porque el palito con un comedero arriba es una tecnología para poder seguir a las aves. Entonces, primero seguramente alguien se dio cuenta que las aves iban en una dirección y debe haber pensado, hoy a lo mejor van a una isla. Y a lo mejor mucho tiempo después un navegante se le ocurrió que podía ser que es el caso de Colón, que Colón se arriesga, pero hay antecedentes que parece que no fue el primero, ni ¿cómo se llama?, ni se arriesgó por nada, sino porque habían cosas que a él le indicaron que probablemente había. Entonces, en este caso, probablemente son muchos viajes. Bueno, esos mapas de varilla no se hacen de un día para otro. Son navegaciones sistemáticas que te indican cómo se mueve el viento, cómo se mueven las mareas y cómo se mueven las estrellas. Entonces, son mapas mentales en el fondo, porque la computadora en ese caso era el cerebro, que tenía que computar toda esta información y llegar a un lugar. Entonces, o sea, yo creo que nadie se arriesgaría a salir con toda su familia, con toda su gente, con los perros, con los gatos, con las gallinas, porque los relatos son así, o sea, salen con la semilla y llegan a ese punto y tienen que ser autosuficientes.
Entonces, yo creo que es parte de lo que hay que averiguar a futuro, cómo lo hacían exactamente. Porque otra parte de todo este proceso es cómo se mantenían para sobrevivir tan largo viaje. Porque en los relatos, por ejemplo, del primer viaje de circunvalación a la Tierra de los occidentales, es decir, de los europeos, de los portugueses, o sea, la narrativa es terrible, o sea, de todas las vicisitudes que pasaron, cómo se ideaban, por ejemplo, para cocinar la comida, para mantener el agua, para sobrevivir al escorbuto, o sea, porque no sé cuánto tiempo es el que les habría tomado en viajar hasta Mira, llegar a ahí Rapa Nui. una de las personas que invitamos a dar una de las conferencias, no recuerdo, pero nos hablaba de distancias bastante largas y que las hacían en 3 semanas, 4 semanas. Entonces, son viajes de tiempos no tan largos, porque como sabían, como tenían la ayuda del viento, de las corrientes, ellos se echaban a una corriente de agua y la corriente los llevaba a mayor con o sin viento. La navegación occidental era distinta. La navegación occidental tenía características diferentes. Y la preparación de ellos probablemente era mucho más. Estaban más preparados, ¿sí? Era una cultura que llevaba navegando cientos de años, miles de años, sabían cómo acondicionar todo. Bueno, de hecho hay gente hoy día que hace los viajes y son bastante amigables cuando saben viajar. Y ahí les mostré un mapa que es de los viajes de Noah Thompson y el grupo que se llama Wayfinding. Y ahí está todo. Hoy día no es información secreta. Están los tiempos que se demoran, todo, cómo corrigen. Hoy día se sabe bastante de eso. Ahora, a mí lo que me interesaba de esta conferencia era mostrar que la astronomía no es solamente para mirar los astros, ¿eh? También tiene un fin práctico en el sentido de la navegación, de la división territorial. En el caso de los Rapa Nui se ve clarito cómo dividen el territorio utilizando la astronomía. O sea, la astronomía a mí me fascina por eso, porque es mucho más que simplemente mirar los objetos lejanos y lo que hay, que ya es maravilloso. Pero también cómo ha cooperado la astronomía en el desarrollo de la cultura humana, de las migraciones humanas. Si lograron hacer esta tecnología que tú dices del mástil con la cosa para alimentar a las aves, ¿crees que de alguna manera esos tenían, aparte del uso de la mano, algo parecido al sextante de los occidentales? Hasta donde yo he visto de la gente que ha trabajado en este tema, no. El sextante era la mano. Era lo que dice, de hecho el texto ese es la imagen que yo reproduje fue de Noah Thompson, que es un profesor de la Universidad de Hawái y que comenzó a hacer todas estas reconstrucciones. Hay gente que construye los barcos con la tecnología exactamente igual, que son gente de Polinesia, que han reconstruido los sistemas de navegación. Muy bien, creo que con eso podríamos ya ir cerrando esta sesión. De nuevo, agradecer muchísimo a toda la asistencia que hemos tenido hoy, sobre todo las brillantes participaciones, preguntas que siempre complementan y profundizan todas aquellas cosas que Patricio comparte con nosotros. Gracias, Patricio, por tu presencia, por todo tu conocimiento, por tu carisma, por tu presteza a compartir todo lo que sabes. Y les esperamos el próximo jueves 11 de mayo con nuestra cuarta o quinta conferencia. Quinta y última. Nuestra quinta y última sobre el Cusco de El Mapocho. Muchísimas gracias a todos y hasta la semana entrante. Hasta la semana entrante. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias, Patricio. Gracias a todos. Qué gusto. Chao. Siguiente clase. Vicky, un abrazo. Saludos desde Quito, corazón del mundo.
Mm.